Hola, antes que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuestro equipo está conformado por Antonio Márquez, Cristian Jesús, Franco Aedo Eric y Falcón Manríquez Juan. En esta ocasión vamos a comenzar hablando sobre los árboles. Cabe recordar que existen dos tipos de árboles. Primero los árboles normales, por así decirlo, y los árboles binarios. En este caso, dentro de los árboles normales se pueden definir de forma recursiva localmente como una colección de nodos, a partir de un nodo raíz, donde cada nodo es una estructura de datos con un valor junto con una lista de referencias a los nodos, que son llamados los hijos. Alternativamente, un árbol se puede definir de manera abstracta en su conjunto como un árbol ordenado, con un valor asignado a cada nodo. Ambas perspectivas son útiles. Mientras que un árbol puede ser analizado matemáticamente, realmente es representado como una estructura de datos en la que se trabaja cada nodo por separado. Dentro de la clasificación de un árbol normal podemos encontrar que está clasificado en tres diferentes fases. La primera es la jerárquica, porque los componentes están a distinto nivel. La segunda es la organizada, porque importa la forma en que esté dispuesto el contenido. Y por último está la forma dinámica, porque su forma y tamaño y contenido pueden variar durante la ejecución. Ahora vamos a mencionar los componentes de un árbol. Un árbol está conformado por nodos, por una raíz, por un hijo, padre, hermanos, descendientes, hasta ancestro. También de una hoja, de un nodo interno, de grados, de brazos, de caminos, de nivel, de altura de nodo, de altura del árbol, de profundidad, de un bosque y de rama. Realmente no vamos a ocupar todos estos componentes dentro de un árbol, pero sí hay que rescatar que el nodo que se encuentra en la parte superior se le llama nodo raíz. Consecutivamente se van a encontrar el nodo hijo y hasta llegar al último nodo. El último nodo que no tenga dirección a ningún lado se le llamará hoja. Y a diferencia de un árbol binario, este sí puede tener más de dos direcciones, es decir que no solo puede ir de derecha a izquierda, sino que también puede tener, por ejemplo, tres caminos. Esto lo podemos notar en este ejemplo con nuestra representación gráfica, donde tenemos que nuestro nodo A es nuestro nodo raíz y así irán descendiendo hasta llegar a los nodos hoja. Finalmente mencionemos cuáles son las características de un árbol. Todo árbol tiene un único nodo raíz. Todo nodo, excepto la raíz, está conectado por medio de un puntero o arista. Hay un único camino desde la raíz a cada nodo. Todo nodo que no tiene más ramificaciones se le conoce como nodo terminal u hoja. Padre es el antecesor inmediato de un nodo. Hijo es cualesquiera de sus descendientes inmediatos. El grado de un nodo cualquiera es el número de descendientes directos que tenga. Nivel es el número de punteros o aristas o arcos que deben ser recorridos para llegar a un determinado nodo. Y finalmente la altura del árbol es el máximo número de niveles de todos los nodos de un árbol. Bueno, yo les hablaré acerca de la clasificación. Para empezar, aquí vamos a encontrar dos clasificaciones. La primera serán los árboles. Aquí podemos ver una representación gráfica. Como bien sabemos, los árboles son estructuras de datos jerarquizados, organizadas y dinámicas, así como también van a ser recursivas. La segunda clasificación serán los árboles binarios. Aquí podemos ver un árbol binario lleno y uno no lleno. Bien, para empezar, un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo siempre tendrá un hijo. Estos hijos serán el hijo izquierdo y un hijo derecho. Se clasificarán en otras tres. Tenemos el árbol binario lleno, el cual es un árbol en el que cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Tenemos un árbol binario perfecto, que también es conocido como árbol binario completo. Y por último y no menos importante, tenemos el árbol binario de búsqueda, también llamado árbol ordenado, y es aquel en el que se cumple que en nodos menores que la raíz van a la izquierda y los que son mayores a la raíz van a la derecha. De este árbol binario de búsqueda se va a derivar otro, el cual es el árbol AVL, el cual tenemos aquí. Este nos dice que es un tipo de árbol especial ideado por los matemáticos Adelsbelsky y Landis. Fue el primer árbol de búsqueda binario autobalanceable que se ideó. Vamos con las operaciones básicas. Tenemos las operaciones básicas como es crear la raíz, crear los nodos, instanciar los atributos del dato, la rama, el nodo, pero también constamos de lo que es la inserción de un nuevo nodo al árbol binario, o sea, vamos a agregarlo. También tenemos búsqueda de un nodo del árbol binario, el cual aquí solamente se va a recorrer. Vamos a verificar que tengamos el dato que buscamos ver del lado izquierdo, y si no está, pues compararlo para ver si está del lado derecho. Y por último también tenemos eliminar un nodo del árbol binario. En la parte de recorrer un árbol binario vamos a clasificarlo de tres. Primero está el preorden. Nos dice que primero será el nodo raíz, luego el subárbol izquierdo y a continuación el subárbol derecho.
Después tenemos el inorden. Este se va a recorrer de la siguiente manera. Primero el subárbol izquierdo, después la raíz y a continuación el subárbol derecho. Por último y no menos importante tenemos el postorden, el cual se recorrerá de la siguiente manera. Primero el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho y por último la raíz. Hola, yo soy Cristian y les voy a hablar acerca de los árboles binarios. Bueno, para empezar, los árboles binarios son estructuras de datos no lineales, o sea, que pueden tomar varios rumbos. Estos también son del tipo dinámico. Esto quiere decir que puede crecer en función de la necesidad de la estructura. Algunas de sus características es que tienen un conjunto finito de elementos llamados nodos. Aquí en esta parte, los nodos van a contener algo que se llama ramas y el dato que vamos a tener. Va a contener 2 ramas y un dato. Otra cosa es que tiene un conjunto finito de líneas dirigidas, o lo que llamamos ramas, que fue lo que ya mencioné anteriormente. Estas ramas son las que conectan a los nodos. Si un árbol no está vacío, entonces el primer nodo que existe se le va a llamar raíz y las ramas a las que va a tener van a apuntar a nada. Es un tipo de dato recursivo. No puede tener más de 2 ramas debido a su nombre binario. Cada nodo es la raíz de su propio subárbol. Ya como mencioné, es recursivo, así que se puede ir dividiendo. Cada nodo obtiene lo que tuvo el anterior. Si iniciamos con el nodo rama que tiene un dato y 2 ramas, cuando nosotros hagamos una copia de ese nodo, vamos a tener nuevamente un dato y 2 ramas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un árbol binario lleno y uno no lleno. Podemos ver que cada nodo tiene sus 2 ramas y en este caso tiene a sus hijos. Aquí tenemos al nodo raíz, que es el primero, y tiene al nodo B y al nodo C. Y después el nodo B tiene al nodo D y al nodo E. Y estos, como ya no tienen más hijos, se les llama nodos hoja. Los árboles binarios pueden representarse en un vector o en una lista ligada. Para representar un árbol binario en un vector se escriben por niveles los nodos del árbol de manera ordenada, de izquierda a derecha, hijo izquierdo, hijo derecho. Y bueno, en la programación, ya en el momento de hacer nuestro programa, si el dato ingresado es menor a la raíz, se escribe al lado derecho, y si es mayor, se escribe en la rama izquierda. Los componentes, bueno, es un lenguaje con registros y referencias. Los árboles binarios son construidos típicamente con una estructura de nodos y punteros, los cuales almacenan datos. Cada uno de estos nodos tiene una referencia puntero a un nodo izquierdo y a un nodo derecho, denominados hijos. Algunos de los punteros de los hijos pueden ser definidos como nulos o null para indicar que no disponen de dicho nodo. El recorrido, bueno, tenemos 3 tipos de recorrido. El primero es el recorrido en preorden. Para recorrer en preorden, en primer lugar examinamos el dato raíz, posteriormente recorremos el subárbol izquierdo en preorden y finalmente recorremos el subárbol derecho en preorden. Aquí tenemos un ejemplo de un árbol y cómo se recorre. Primero comenzamos con el nodo raíz y vamos hacia la izquierda. Vamos al 5, después al 3 y después al 1. Ya recorrimos toda la parte de la izquierda, así que volvemos y recorremos del lado derecho, que vendría siendo el 4, luego el 7 y luego el 9. Lo vamos leyendo por niveles. Después volvemos a la raíz y leemos el 15, el 14 y el 16. Y próximamente leemos el 20. El recorrido en inorden consiste en primer lugar en recorrer el subárbol izquierdo en inorden, luego se examina el dato del nodo raíz y finalmente se recorre el subárbol derecho en inorden. O sea que vamos a empezar en el último dato del árbol izquierdo que está del lado izquierdo. O sea que empezaríamos por el número 3, después iríamos al 5 y después al 7 y después al nodo raíz 10. Después del nodo raíz 10 iríamos nuevamente en el nodo izquierdo al número 11, después al 12 y después al 15. El recorrido en postorden consiste en primer lugar en recorrer el subárbol izquierdo en postorden, luego recorrer el subárbol derecho en postorden y finalmente visitamos el nodo raíz. Es como el anterior, empezamos nuevamente en el nodo izquierdo en el último, pero hasta el final recorreremos la raíz, o sea, iríamos 3, 7, 5, después 11, 15 y 12, ya que esos vendrían siendo los raíces de esos subárboles, y hasta el final visitaríamos la subraíz de todo el árbol completo, que vendría siendo el 10. Tenemos otro tipo de árbol binario que se llama árbol binario de búsqueda o ABB. Es un tipo especial de árbol binario cuya característica radica en la forma ordenada de insertar sus elementos, facilitando así la búsqueda de un nodo en particular. Se tratan de árboles binarios de búsqueda en los que se tienen preestablecidos un cierto orden, que seguramente ayudará a encontrar un cierto dato dentro de un árbol con mucha más rapidez. La rama izquierda contiene los datos menores y la rama derecha contendrá los elementos mayores, como ya lo mencioné anteriormente. Bueno, eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Conclusiones. Sabemos que los árboles se dividen en árboles y árboles binarios. En cuestión, contamos con los elementos que lo conforman, el cual es el nodo padre, las raíces, y también contamos con lo que serían los nodos hijos. Cuando un nodo padre se le deriva lo que es el hijo izquierdo y el hijo derecho,
y a estos mismos también se les deriva hijo izquierdo y hijo derecho, se convierten automáticamente en nodos padres. Bien, también sabemos que otro de los elementos que la conforman es que los últimos nodos, que ya no se le deriva hijo izquierdo e hijo derecho, pasan a convertirse en algo llamado hojas. Sabemos que hay distintas operaciones los cuales lo pueden recorrer. En este caso son el insertar un nodo, eliminar dicho nodo, en recorrer, el cual se deriva en postorden, inorden y preorden, así como también podemos buscar algún dato y demás. Sabemos que los árboles son un tipo de estructura dinámica, así como también debemos entender que son de tipo recursivo, son ordenados y jerarquizados. Bueno, espero que haya sido entendible la exposición y que haya sido de su total agrado. Eso es todo por nuestra parte. Gracias.